Vamos a ir al tema número 13 de esta serie que se titula Filipenses, vivir es Cristo. Esta es ya de las últimas enseñanzas, nos queda esta y dos más y vamos a haber terminado de estudiar la epístola a los Filipenses, toda completa, de principio a fin. Si usted estuvo desde que iniciamos esta serie, puede decir que ya leyó completa la epístola a los Filipenses y ya también recibió una explicación de ella. Filipenses capítulo 4, el título de esta enseñanza es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a tomar como base los versículos del 10 al 13, son de hecho los versículos que vamos a estudiar en esta tarde. Dice Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese último versículo que leímos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es uno de los textos bíblicos más populares, es uno de los textos bíblicos más conocidos, ¿cierto? Me voy a detener en el mundo del deporte, en donde se ha utilizado frecuentemente. Hay varios atletas que han utilizado este versículo y en particular llamó mi atención uno que se llama Steph Curry, a los que les gusta el básquetbol, ¿sí hay? Este juega con los Warriors de la NBA. Steph Curry ha usado unos tenis, unas zapatillas, como le dicen en Sudamérica, con la frase I can do all things. Traducido al español, todo lo puedo. Es esta frase que usa Steph Curry en sus tenis. Y es evidentemente una porción de Filipenses 4:13. Esta frase, Steph Curry la ha usado desde que estaba en el college y en un artículo que el equipo de él publican en su página web, explican lo siguiente al respecto. Yo creo que les llegaron muchas preguntas, inquietudes acerca de este I can do all things, todo lo puedo, que está ahí en los zapatos de Steph Curry. Y ellos lo explican así. Para Curry, Filipenses 4:13 es un verso que lo empuja a alcanzar grandeza cada día. Dice Curry, es un mantra por el que he vivido y algo que me empuja cada día. Espero que inspire a las personas a encontrar algo que los empuje, ya sea un verso o alguna otra fuerza motivacional que les mantenga hambrientos y ambiciosos. Esa es mi frase y cualquiera puede elegir la que se le haga para continuar, ya sea en el básquetbol o en lo que sea que haga en la vida. El artículo termina diciendo, así que cada vez que veas todo lo puedo en los tenis de Curry, debes saber que esas palabras lo empujan a jugar cada juego como la superestrella que es. Eso es lo que dice este artículo. Bueno, de esto aprendemos varias cosas. Ahí va, préstame atención acá. Número uno, de eso que acabo de leer, espero que no se distraiga y que no se pierda la idea, ¿sí? Número uno, que no todos los deportistas que usan este versículo son cristianos. O sea, no todos los deportistas que traen este o cualquier otro versículo son cristianos, no por eso lo asumamos. Número dos, también aprendemos de esto que acabamos de leer, de la explicación que da este equipo de básquetbol acerca del versículo que tiene ese basquetbolista. Número dos, aprendemos que hay quienes ven la Biblia de una forma supersticiosa. Es decir, es la palabra de Dios, pero algunos la ven como si fuera un amuleto de la buena suerte. Como si fuera, no sé, algo que venden en las hierberías, ¿no? Cosas así. Yo he escuchado cosas tan locas de personas, bueno, no me voy a detener mucho, pero personas que dicen, mira, deja el Salmo 23 abierto así en la puerta de tu casa y vas a ahuyentar todas las malas vibras, ¿no? Hay personas que piensan así. Algunos están, ¿a poco no era cierto? No era cierto. Lo vamos a ver ahora. Otros que lo ven como, mira, cuando tengas miedo tú repite el Salmo 91 y vas a ver cómo el miedo se va, como si fuera un mantra, esto precisamente que nada más por repetirlo va a tener algo especial. Y la palabra de Dios no es únicamente para repetirse, sino ¿para qué? Para aplicarse y para vivirse. Número 3, sobre todo vemos que sacar un texto de contexto puede terminar contradiciendo toda la idea
que el texto nos quiere comunicar. Estamos viendo esto aquí. En el caso del basquetbolista, solo dejó todo lo puedo. ¿Qué le falta ahí? O sea, los tenis. Dejó fuera nada más y nada menos que a Cristo de la ecuación. ¿Cómo la ves? Dejó fuera a Cristo y dejó fuera la fuerza que proviene de Cristo para centrarla en mí. Yo todo lo puedo. No necesito ni a Cristo ni la fuerza que Él me da. Yo puedo. Para él, como lo dice en sus propias palabras, es únicamente una frase motivacional que le ha funcionado para alcanzar sus metas personales, terrenales, pero igual, según él, podría ser cualquier cosa y anima a las personas. Puede ser un versículo, puede ser un rezo, cualquier mantra, lo que te funcione a ti para alcanzar tus metas. Si revisamos el contexto de este popular versículo, y lo hemos hecho ya en las enseñanzas anteriores, vamos a darnos cuenta de que no se está refiriendo a creer en ti mismo. O sea, está esta cultura de cree en ti mismo. Por un lado, sí, claro, o sea, debemos de hacer las cosas con seguridad, pero ya se ha vuelto una cultura de que yo creo en mí mismo. Y eso se vuelve algo egoísta. Precisamente la carta a los filipenses, desde que empezamos a verla, hemos visto cómo se opone al egoísmo. Nos enseña cómo no ser egoístas, porque lo somos. Y nos pone el ejemplo de Cristo en Filipenses capítulo 2. Tampoco Filipenses 4:13 se está refiriendo a que puedes hacer cualquier cosa que tú te propongas. Lo que tú te propongas, eso lo vas a alcanzar. Nada más repite tal o cual mantra. A ver, ubiquémonos y veamos la Biblia de manera objetiva. O sea, si vamos a tomar ese texto, Filipenses 4:13, es lo que estamos haciendo, veamos quién lo escribió. Son preguntas de interpretación, no solo de la Biblia, sino de cualquier texto, de cualquier libro. Hemos de preguntarnos quién lo escribió, cuándo lo escribió, a quién se lo escribió, por qué se lo escribió. Son preguntas que debemos hacernos cuando estamos revisando algún texto, en este caso, este texto tan conocido y tan popular. ¿Quién lo escribió? Filipenses 4:13. Pablo, el apóstol Pablo, exactamente. Y usted que ya ha estado en esta serie, ¿cómo eran las circunstancias de Pablo en ese momento? Bueno, él estaba bajo arresto domiciliario, lo arrestaron de forma injusta, había estado mucho tiempo ya arrestado esperando una audiencia ante el César, la cual ya habían pasado años y pasó de un lugar a otro injustamente. Sus circunstancias eran difíciles, así que si este texto significara que todo lo que te propongas, nada más con proponértelo, lo vas a poder lograr, pues yo creo que Pablo ya desde cuando hubiera salido de la prisión, nada más con proponérselo. Es decir, todo lo puedo y ahorita me salgo de la prisión y salto los muros y derribo a todos los guardias que haya, ¿no? No. ¿Te fijas cómo se saca de contexto? Mucho menos este texto se refiere a tener grandeza, a ser una superestrella, famosa, millonaria, etc. Precisamente, según la epístola a los Filipenses, fíjate, no me voy a ir a otro libro de la escritura o carta, no. En el mismo Filipenses vemos cómo aquellos que solo piensan en lo terrenal, ¿cómo le llama? Enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Entonces Filipenses 4:13 no puede significar un mantra para alcanzar grandeza y obtener cosas terrenales. Pues no, contradice, ¿te fijas? Entonces a lo mejor tú te estás preguntando, y es bueno, ¿cómo aplicar Filipenses 4:13 a nuestras vidas? ¿Cómo lo aplicamos? Y eso es a lo que vamos a responder en esta enseñanza. Anteriormente, Pablo, si lo recuerdas, trató el asunto de dos hermanas de la iglesia en Filipos que traían bronca, que tenían diferencias de opiniones, pensaban distinto y les llamó a tener un mismo sentir, incluso les dio pues, el material en qué pensar. Nos enseñó en la enseñanza anterior acerca de cómo pensar bíblicamente, en qué debemos meditar, cómo debemos pensar de los demás. Por cierto, ¿cómo le fue esta semana con todo esto? Ahora está pasando ya una sección final en la que les va a agradecer por una ofrenda que le hicieron llegar al apóstol Pablo a través de Epafrodito. Era una ofrenda generosa, lo vamos a seguir viendo. Y ese, de hecho, es uno de los motivos principales de esta carta. La carta incluso pudiera incluir solamente esto: gracias por la ofrenda que me mandaron. Pero aprovecha Pablo, que les está escribiendo, para tratar algo que para Pablo era más importante que la ofrenda que le enviaron, y era la bronca entre Evodia y Síntique, porque eso estaba provocando, ya que ellas tenían exposición ante la iglesia, habían batallado junto a Pablo en el evangelio,
eran de influencia y eso podría provocar divisiones entre los hermanos, que los hermanos dijeran, pues si ellas que son de las líderes en la iglesia se pelean entre ellas, pues nosotros también nos vamos a agarrar, entonces está bien. Cada quien piense como quiera y pues a ver quién grita más fuerte, ¿no? Y eso iba a llevarlos a circunstancias muy, muy dolorosas, de las cuales Pablo, por supuesto, no quería que ellos pasaran, ¿no? Así que el versículo 10, la primera parte dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Algo que hemos aprendido es que el gozo de los cristianos sí es afectado por las circunstancias. O sea, esto es algo que ya hemos repetido, algo que aprendimos juntos. Está la frase, el cliché, ¿no? que se repite de que nuestro gozo no depende de las circunstancias. O sea que aunque un familiar mío haya fallecido, ¿voy a estar contento? No, o sea, nuestro gozo, el gozo de los cristianos, sí es afectado por las circunstancias. Solo que es muy distinto cómo se afecta el gozo de un cristiano a cómo se afecta el gozo de un incrédulo. Es muy distinto. Las circunstancias que afectan el gozo de un cristiano son muy distintas a las circunstancias que afectan el gozo de un incrédulo. Son muy distintas y lo estamos viendo aquí. Aquí vemos una vez más una de las circunstancias que favorecen o que contribuyen con el gozo de Pablo. Y es que este gozo, dice aquí, es en el Señor, primeramente. O sea, esto es lo más importante. El gozo de Pablo era un gozo en el Señor. Se gozó gran manera en el Señor. Y eso quiere decir que su gozo fluía del Señor. ¿Por qué? Porque tenía una conexión directa con el Señor. Tenía una conexión directa con los propósitos del Señor. Cuando tú y yo vemos los propósitos de Dios cumplirse, ya sea en nosotros o en otras personas, eso debe de contribuir con nuestro gozo. A alguien que no es cristiano le importan 3 cacahuates cómo se cumplen los propósitos de Dios en las personas. Acabo de iniciar hace un momento la enseñanza haciendo alusión al campamento que tuvimos con los jóvenes. Al que no tiene nada que ver con Dios le importan 3 cacahuates. Que los jóvenes hayan pasado, a que oráramos por ellos, que hayan hecho compromisos con Dios, que se les haya expuesto a la palabra. Al que no tiene nada que ver con Dios, le importan 3 cacahuates. Yo nomás vine a cumplir con mi rito, ¿no? Y ya, vámonos, adiós. A ver si Dios me hace un milagrito o me dan un mantra para que me vaya bien en la vida, me dan una fórmula mágica para que se me arregle la vida así. Todas mis malas decisiones en una oración quiero que el pastor las resuelva, ¿no? Pero el que conoce a Cristo, el que está viviendo a Cristo, como nos enseñaba nuestro hermano Eusebio el viernes, cuando el propósito de Dios se está cumpliendo en su vida, su gozo aumenta, ¿sí? Da igual, ahí eso sí aplica, ¿no? Da igual si hay dinero o no hay dinero. Dios está obrando en mi vida y eso contribuye con mi gozo. El que está viviendo a Cristo, cuando ve que Dios está obrando en otras personas, se goza. Dice, Dios está obrando en nuestros jóvenes. Gloria a Dios. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena la planeación, valió la pena todo lo que se hizo. Y yo aprovecho para reconocer el trabajo de nuestros hermanos que están sirviendo allá, que están metiéndole con todo, todas las ganas para que nuestros hijos reciban la palabra. Ellos no nos van a cambiar a nuestros hijos, que quede claro eso, ¿eh? Es Dios el que los va a cambiar, somos nosotros los padres los que los tenemos todos los días. Simplemente la iglesia lo que hace es llevárselos a este retiro para darles la palabra y que ellos regresen ya preparados como terreno fértil para que usted siga regando esa semilla. Así que no la riegue, si usted es papá, riegue la semilla pero no la riegue, ¿verdad? Decía que el gozo de los cristianos es afectado por circunstancias muy distintas a las circunstancias que afectan el gozo de los que no conocen al Señor. ¿Cómo vemos esto aquí? Recuerda, Pablo está recibiendo una ofrenda que viene de parte de los filipenses y viene en manos de Epafrodito. No es lo mismo que a Pablo le hubiera llegado, digamos, aplicado en nuestros tiempos, un cheque como compensación por los daños que le fueron causados, por los daños y prejuicios. O sea, que el Imperio Romano se hubiera dado cuenta de que trataron mal a Pablo, que se ha hecho algo injusto y que le dieran una indemnización por el tiempo que ha estado preso injustamente y que le hubiera llegado un cheque bien gordo, ¿no? Así por varios miles de dólares. Bueno, no hubiera sido lo mismo. O sea, sin duda eso le hubiera dado gozo a Pablo. Hubiera dicho, qué padre, ¿no? Gloria a Dios. Dios va a suplir aquí a través de esto para mis necesidades. Dios es el autor de todo esto. Pero otra cosa
muy distinta era lo que estaba ocurriendo. Era que sus hermanos, no el imperio romano, o sea, Dios estaba proveyendo para sus necesidades a través de sus hermanos. Y ese gozo se conecta de forma más directa con el Señor y con sus propósitos. El dinero está llegando, pero en una circunstancia que contribuye aún mayor con el gozo de Pablo. ¿Por qué? Porque la generosidad de los hermanos en Filipos estaba dando evidencia de que ellos estaban dejando que Dios obrara en sus corazones. Un ejemplo actual, un ejemplo propio. Pudiéramos nosotros, por ejemplo, aquí como iglesia, pagarle a una compañía de limpieza para que aspirara la alfombra, para que limpiara todo. Pudiéramos pagarle, sí, sin duda. Pudiéramos llegar y decir, qué limpio está el templo. Sí, pudiera ser algo, y no estoy diciendo que esté mal. Pero hay un gozo mayor en que hay hermanos de entre nosotros que vienen durante la semana o que al terminar, cuando usted se va, se quedan y recogen todo y dejan todo limpio y dejan todo reluciente. ¿Cómo lo encontró el lugar? A pesar de que lo usaron a las 9, nuestros hermanos, los propietarios de aquí. Está maravilloso, está bien, ¿verdad? Está todo en su lugar. Eso, mis hermanos, debe de causarnos gozo. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están considerándole a usted como mayor que ellos mismos. Y que están diciendo, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer esto, voy a dar de mi tiempo, a lo mejor me voy a ensuciar el pantalón, me voy a sudar, pero ¿qué importa? Para que mis hermanos estén cómodos. Eso causa mayor gozo en nosotros. Lo mismo con los músicos, lo mismo con cualquier otra área. Son hermanos de nuestra misma congregación que están dando de su tiempo para que usted y yo podamos disfrutar de este servicio, recibir sin distracciones. Y es algo complicado. El otro día estábamos platicando con alguien en alguna iglesia lejana, con algún hermano lejano, no importa dónde ni quién, pero esta persona veía a los servidores de nuestra congregación, particularmente a los de alabanza, a los de multimedia, los veía corriendo de un lado para otro, instalando todo, y decía, ¿cuánto les pagan a los que están ahí? No, nada, ellos están dando de su tiempo. Decía, ¿cómo? Y esta persona decía, en la iglesia de nosotros nadie hace nada si no le pagan. ¿Sí? Eso es algo que se tiene como algo que se acepta en algunas iglesias que hablan otros idiomas, ¿no? Pero ¿en qué momento cambió eso? O sea, en la Escritura vemos cosas distintas, ¿no? Vemos cómo hay personas, sí, ministros, no todos, que viven del evangelio, dice la palabra, el que predique el evangelio, viva del evangelio. Solo algunos tenemos ese privilegio. Sin embargo, mis hermanos, si nos vamos a cuánto le pagan a un pastor y cuánto ese pastor invierte de su vida, dices tú, no, pues no, o sea, no hay proporción. Aunque no estamos hablando de eso todavía. El punto es de que se da la vida en esto. Uno está dispuesto a dar de nuestra vida. Estamos dispuestos a dar de nuestra vida para que nuestros hermanos sean bendecidos. De eso estamos hablando. Hay un gozo mayor todavía, volviendo al punto del templo limpio y la compañía de limpieza que gracias a Dios no contratamos, porque hay hermanos que dicen, pastor, yo voy y yo limpio y adelante. Un gozo mayor es cuando los demás, o sea, ustedes los que están sentados, consideran a sus hermanos que lo limpiaron, ¿sí? Y no dejan papeles ahí tirados, no manchan ahí de café o de cosas las sillas. En el texto dice específicamente la razón del gran gozo de Pablo. Dice, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. En la Nueva Traducción Viviente dice, estoy gozoso porque al fin se volvieron a preocupar por mí. En ese momento, las condiciones del apóstol Pablo, como vimos, eran complejas. Piénsalo. Él estaba injustamente bajo arresto domiciliario en Roma, esperando una audiencia con el César. No podía salir de esa casa, ni sabía cuándo iba a ser la audiencia con el César. Pero ¿qué cree? Él seguía teniendo necesidades. Seguía necesitando comer, seguía necesitando ropa para vestir, seguía necesitando pagar el alquiler, porque esa casa en la que él estaba no era pagado el alquiler por el gobierno, por el imperio romano, ni nada. Se tenía que pagar el alquiler y si no se pagaba, pues Pablo iba así con los demás presos a la prisión. Tenía necesidades y estamos hablando aquí de cosas esenciales. Esto era algo que los filipenses sabían.
O sea, ellos no nada más recibían la palabra y decían, denme, 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 y luego se ponían, no, eso está mal, eso no me gusta, eso tampoco, como si llegaron al Costco o al Sam's. No, no, no. Ellos sabían que había necesidades que suplirse para el apóstol Pablo. Y esto lo podemos aplicar a nuestro tiempo actual también. Ser miembro de una congregación, y estoy diciendo ser miembro, o sea, una cosa es visitar, y por cierto, y lo digo de una vez para que quede ya grabado para la historia, ¿no? Si usted visita, o las personas que nos visitan, no están obligados, de hecho nadie está obligado a ofrendar, a diezmar, o sea, no lo hagas, de hecho, o sea, no tienes que hacerlo, no lo hagas. Pero otra cosa es ser miembro de una iglesia, ¿se entiende la distinción? El ser miembro implica el estar atento a las necesidades de toda la comunidad. No pensar solamente en mis necesidades, sino pensar en las necesidades de los demás. Ser miembro de una congregación te permite interactuar con otros creyentes. Y eso es a lo que hemos estado perdiéndole el miedo ya, me he dado cuenta de eso. O sea, no porque yo lo esté convenciendo, sino porque estamos viendo en la palabra que hay implicaciones en la palabra de ser miembro de una iglesia. Y vemos aquí en la palabra de Dios, nos permite interactuar con las necesidades de los creyentes. No solo conocerlos y de saber que el hermano es de Monterrey, el hermano es del Salvador, sino que también conocemos cuáles son sus necesidades. Como mencionaba en la enseñanza anterior, algunos han optado por reunirse, pero no hablar con nadie. Eso es calidad de visita, ¿no? No hablar con nadie. ¿Para qué? Según ellos, para evitar problemas. Muy bien. Entonces eso es como no voy a manejar para no chocar. O sea, no voy a ir a trabajar porque tengo que manejar y si manejo choco. Entonces para no chocar, no manejo. No pensamos así, ¿verdad? Para las cosas cotidianas, pero para las cosas de la iglesia sí. Pero bueno, hagamos eso por un lado, ¿no? La realidad es que los que piensan así se están perdiendo de la oportunidad de conocer y preocuparse por las necesidades de sus hermanos en la fe. Es lo que estamos viendo aquí. Hermanos en la fe preocupándose por la necesidad de su pastor, por decirlo así, su apóstol, un hermano en la fe al final de cuentas. Yo te pregunto, ¿te preocupa la necesidad de tu hermano o solo piensas en tu necesidad? Lo más natural es preocuparse solo por la nuestra. Lo dijo en el capítulo 2, versículo 4, dijo, todos se preocupan por lo suyo propio. Eso es lo natural. Lo natural, lo que está en nosotros, lo que nos fluye es, ¿y mi necesidad qué? ¿Y yo qué? Y yo también tengo necesidades. Y yo merezco. ¿Y cuándo yo? Si eso está en tu vocabulario, bueno, el egoísmo está a todo lo que da. Y eso aplica en todas las áreas de la vida, empezando por el matrimonio. Al matrimonio, ¿hay casados aquí? Sí, sí, ¿verdad? Todos los jóvenes están allá. Bueno. Al matrimonio se viene a dar. ¿Habías pensado en eso? Nadie te puso una pistola en la cabeza, nadie te engañó. Tú solito fuiste y la pediste. Te fuiste con tu corbatita o no sé, con tus mejores trapos para dar buena impresión ante tus suegros. Y vengo a pedir la mano de su hija. ¿Sí? Espero no te la hayas robado, espero que no haya sido así. Pero solitos tomamos la iniciativa. Y luego, ya sea ante el sacerdote, el pastor o ante el juez, lo que haya sido, porque, por cierto, es en la esfera del matrimonio, la unión libre y todo este rollo de que nos juntamos y a ver si funciona, todo eso Dios no lo aprueba, ¿no? Pero cuando te casaste y estuviste ahí frente al ministro o ante el juez, ¿qué dijiste? En la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Entonces, ¿por qué si no te cocina ya la andas queriendo dejar? Porque no te echa lonche. Y tú también, hermana. No, y yo en la abundancia, en la escasez. ¿Y por qué entonces lo andas queriendo botar? ¿Porque deja los calcetines tirados o porque le huelen los pies? Al matrimonio, dije, se viene a dar. En el matrimonio no funciona la mentalidad de ¿y yo cuándo? ¿Y a mí qué? ¿Y yo merezco? Si tú tienes esa mentalidad, tu matrimonio va camino al fracaso. Y bueno, no es conferencia de matrimonios, espero que venga una pronto, espero que pueda venir, ¿no? Estamos hablando de que el egoísmo destruye. Y muchos cristianos que tienen esta mentalidad egoísta de decir, no voy a relacionarme con nadie para no meterme en problemas, se están perdiendo la oportunidad de suplir, preocuparse, conocer las necesidades de sus hermanos en la fe. En la primera parte del versículo usó la palabra anatalo, que significa florecer de nuevo. Dice que por fin revivieron su cuidado por mí.
y es la palabra anatalo en griego, que significa florecer de nuevo. Hay árboles que son por temporadas, ¿sí? Y vemos aquí en esta ciudad, hay ciertos árboles o ciertas plantas que nadie las cuida, solitas crecen, ¿verdad? Y cuando viene el invierno se quema todo, pero esas cuando llega otra vez el tiempo de florecer, florecen solitas, ¿sí? Bueno, de esto está hablando, es lo que nos comunica la palabra anatalo, es decir, que ellos antes, los filipenses, ya atendían a las necesidades de Pablo, pero que de pronto ya no le enviaron nada. Y Pablo revisaba y no había nada de los filipenses, cuando antes había habido. Pero ahora vemos cómo ya floreció. Luego en la siguiente parte del versículo vemos de forma práctica lo que les enseñó en los versículos anteriores. ¿Te acuerdas que era pensar bíblicamente? Es pensar en todo lo bueno. O sea, Pablo pudo pensar en muchas cosas malas de los filipenses. Pudo pensar cuando vio que no llegaba nada, pudo pensar, estos filipenses son unos malagradecidos. Eso pudo pensar Pablo. Él pudo pensar, estos filipenses son unos, ¿cómo les dicen? Agarrados, ¿no? O sea, estos filipenses son unos ingratos. O pudiera haber pensado Pablo también, nadie me quiere. Yo tanto que me preocupo por ellos, di mi vida allí y ellos ya se olvidaron de mí. Nadie se interesa por mí. No se puso en ese plan tampoco Pablo. Pensar así le hubiera llevado a la amargura. Veíamos en la enseñanza anterior que cuando nosotros no pensamos bíblicamente, somos llevados a la destrucción. Cuando nosotros no pensamos todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, lo que vimos en la enseñanza anterior, nos hacemos daño a nosotros mismos. Eso crea en nosotros una actitud. Hay personas a las que tú las ves de aquí a 10 kilómetros y te das cuenta que están bien amargados, que están, o sea, mira, no es que tienen algo en contra tuya, es que tienen algo contra todos, contra ellos mismos. Se ven al espejo y ¿qué? No, o sea, están así. ¿Por qué? Porque no han guardado sus pensamientos. Y estoy hablando de cristianos o personas que militan como cristianos, porque han atesorado ese daño que les han hecho en el pasado. No, es que pastor, si usted hubiera sabido lo que me hicieron en la otra iglesia. ¿Cuándo fue eso, hermano? Hace como 30 años. Ok, ya, suéltalo, hermano. Es que a mí mis padres me golpeaban, me maltrataban. Ok, no es que no me importe, pero ¿cómo te explico que no eres el único? Y que estás así porque tú has decidido dar rienda suelta a esos pensamientos de dolor en ti. Y esos pensamientos han forjado tu temperamento, tu carácter. Eres la persona que eres y estás como estás por alimentar esos pensamientos. Pablo aquí nos enseña entonces que se puede pensar en todo lo bueno. Él, cuando no recibió nada, cuando el cuidado por él se marchitó, no pensó en todo lo malo. Por eso Pablo no estaba amargado. Por eso Pablo no estaba deprimido, porque él decidió pensar en todo lo bueno. Yo conozco casos de personas que nunca dejaron de pensar así, o sea, cosas negativas. Siempre le ven el lado malo. O sea, ¿sí conoces a personas así? Está soleado, qué calor, qué barbaridad, que el calentamiento global y no sé qué y tal, se están quejando, ¿no? Y hace frío, y no, que qué frío, a mí no me gusta el frío, que ando todo tapado y ando todo abrigado. Total, que nunca están contentos, siempre le ven el lado negativo a las cosas. Y así, bueno, personas así terminaron aislados, terminaron amargados contra sus hermanos. Y hablo en el término de la iglesia, ¿no? Quisieron desde que llegaron, ¿sabes qué? Yo soy al que nadie quiere. O sea, en esta iglesia hay uno al que nadie quiere y ese soy yo. No hay nadie más aborrecido y discriminado que yo en esta iglesia. O sea, soy el centro del universo, ¿no? Y no se dejaron transformar por la palabra. Y nada más la escucharon, a lo mejor la leyeron, a lo mejor la escribieron, se la memorizaron, pero nunca la bajaron de aquí, acá y acá, a las acciones. Terminaron aislados, terminaron amargados. En cambio, Pablo decidió pensar todo lo bueno. Dice el versículo 10, la segunda parte, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Fíjate cómo se ve. O sea, él no dijo, qué codos, qué malagradecidos, nadie me quiere. No, dijo, no me había llegado nada porque les faltaba la oportunidad, porque no habían podido, porque no habían tenido chance. Tal vez cuando Epafrodito le entregó a Pablo la ofrenda, Pablo
le dijo, o Epafrodito le dijo a Pablo, Pablo, los hermanos sabían que tienes necesidades, estaban deseosos de enviarte una ofrenda, pero no tenían cómo hacértela llegar. O sea, no era como en esos tiempos que usas Zelle, usas Money Order, qué sé yo, ¿no? Y Pablo decidió no pensar, esos son puros pretextos de Epafrodito, son puros pretextos de los hermanos. Decidió, por lo contrario, o de lo contrario, pensar todo lo bueno, pensar bíblicamente. Y así, mi hermano, porque esto tiene algo muy práctico, continuamente nos vamos a presentar con oportunidades, situaciones similares a esta. Por ejemplo, alguien, tú le llamas y no te contesta. Y cuando ves a la persona te dice, no vi tu llamada, no me entró tu llamada. Bueno, tú decides pensar bíblicamente o pensar pues de manera negativa, ¿no? De manera suspicaz. Es decir, ¿sabes qué? Este cuate me está mintiendo, ¿no? No, tú decides. Cada uno decidimos. Podemos creer o no creer, pero no creer te va a llevar a especular otras cosas, a amargarte, y creer te va a hacer inmune a la amargura. Así que decidamos ser inmunes a la amargura. Así que Pablo no les está diciendo esto, estoy gozoso en gran manera porque por fin revivieron su cuidado por mí. No se los está diciendo como un reproche, como si dijera, vaya, ya era hora de que se preocuparan. Los creyentes, de hecho, no deberíamos de pensar así tampoco, como reprochando, esperar siempre, demandar algo para nosotros mismos, estar exigiendo que nos sirvan y no estar dispuestos a servir. Los cristianos no deberíamos de pensar de esa manera. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo no pensó así. Ya lo vimos, ¿no? O sea, Cristo es Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hizo a un lado esa prerrogativa de demandar, de exigir, de pedir. ¿Y qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por la humildad de Cristo, tú y yo, los que somos salvos, tenemos vida eterna. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En esta primera frase nos es revelada la condición de Pablo en ese momento. Si tú le preguntabas a Pablo, así como decimos, la neta, la mera verdad, Pablo, ¿cómo es tu situación? No te iba a responder, bien. No te iba a decir, bien, gracias. O sea, así como que no te metes en mi vida. No, si tú le preguntabas, Pablo te iba a responder, la verdad, ahorita estoy en escasez. Es lo que dice. Esta palabra escasez es la palabra griega justeresis y se relaciona con padecer necesidad. O sea, estoy padeciendo necesidad. Entendamos bien esto, mis hermanos. Tengo que explicarlo, porque estamos en Estados Unidos y estamos en una ciudad en donde, gracias a Dios, hay mucho trabajo y hay muchas oportunidades, en donde se supone que nos venimos acá para estar mejor que allá, ya sea de donde quiera que tú vengas, ¿no? Y por eso tengo que explicar lo que es tener necesidad. Para algunos, necesidad puede implicar que no tengo el iPhone 14. Estoy en necesidad, pastor. Tengo el 11, imagínese usted, necesito oración, pastor. Eso puede significar para nosotros el tener necesidad. Tener necesidad puede significar para nosotros, no tengo YouTube Premium, pastor. Ahí me salen los anuncios, imagínense. Cuando estoy viendo las predicaciones, no, estoy en necesidad, pero no tengo para pagar el YouTube Premium. Bueno, puede significar muchas cosas. Pero cuando vemos esta palabra escasez, pensamos o nos lleva directamente a Marcos 12, versículo 44. No tienes que ir. Tú conoces esta narración bíblica en donde todos echaban en los canastos de la ofrenda mucho, la gente rica. Pero había una viuda pobre que echó unas cuantas moneditas. Y Jesús veía a los que estaban echando mucho, a los pobres que echaban mucho de lo que les sobraba, y veía a esta viuda pobre que echó de su pobreza todo lo que tenía. Y Jesús vio más loable lo que hizo esta viuda pobre. Eso es lo que nos transmite esta palabra, de estar en necesidad. Una viuda que no tiene sustento, ni trabajo, ni quien la mantenga. Eso es de lo que estamos hablando. El que escribió anteriormente, regocijaos en el Señor, en el versículo 4, se encontraba en una situación de extrema pobreza. Se encontraba en una situación de desamparo. ¿Por qué estaba en desamparo Pablo? Nada más y nada menos
porque no podía trabajar. O sea, tenía la necesidad, pero no podía salir a trabajar. No les podía decir a los guardias, denme chance de salir, yo sé hacer tiendas, denme chance de salir, me hago unas tiendas para poder pagar el súper. No. Él no estaba en esa condición. Tenemos que entender que la pobreza en este tiempo es muy distinta a la pobreza en tiempos de Pablo, en tiempos bíblicos. Era obvio que al estar Pablo incapacitado para poder trabajar, pues no podía producir, y eso le llevaba a estar en la escasez. Eso es de lo que estamos hablando. Yo te pregunto, hermanos, varones, ¿alguna vez han estado sin trabajo? Sin trabajo por una semana, 2 semanas, un mes. ¿Alguna vez han estado así? ¿Sabes tú, y esto va más al hueso, ¿no? ¿Sabes tú de algún hermano que no puede trabajar ahora? O sea, no es que no quiere ir a trabajar porque dice, es que es muy pesado, es que es muy lejos. No. No puede trabajar. ¿Sabes de algún hermano que no puede trabajar por alguna situación de fuerza mayor? Bueno, si estás involucrado, eres miembro de una iglesia, sabes que aquí hay algunos que no les es posible trabajar y que siguen teniendo necesidad. ¿Qué estamos haciendo? Es la pregunta. Pero Pablo está aclarando que su gran gozo no es específicamente por el dinero, tampoco es directamente por la provisión que recibió en su escasez. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, en gran manera me gocé, pero no lo digo porque tenga escasez. Ya hemos visto que su gozo era por la muestra de amor que sus hermanos le estaban mostrando. Esa muestra de amor era una evidencia de que Dios estaba trabajando en sus corazones y de que ellos estaban permitiendo que Dios trabajara en sus corazones. Sin embargo, vemos que el gozo de Pablo tampoco había decaído por su escasez. Continuamos leyendo. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él estaba gozoso, les digo, regocíjense en el Señor. Cuando estaba en escasez, estaba gozoso. Aquí hay una palabra clave, dice, pues he aprendido a contentarme. Esa palabra contentarme o contentamiento es la palabra griega autarkés y significa autosuficiente. Significa ser suficiente en uno mismo. Ahora, préstame atención aquí. Significa ser independiente, pero independiente a las circunstancias. O sea, está claro que Pablo no está usando esta palabra para demostrar que él es suficiente en sí mismo. Eso sería una contradicción. Si él dijera, pues mira, estoy en escasez, pero no necesito de nada ni de nadie, estaría cayendo en una contradicción. Él está reconociendo su escasez. Lo que está diciendo a través de esta palabra contentamiento es que la escasez no afectó su confianza en Dios. Es lo que está diciendo. Fue Dios quien permitió que estuviera en esas circunstancias. Pues eso es lo que entiende Pablo. Eso es lo que está en la mentalidad, en la mente y en el corazón de un cristiano. Si estoy en esta circunstancia es porque Dios lo está permitiendo, ¿sí? Es porque Dios tiene un propósito con esto. Recordemos a José. José, quien pasó por circunstancias pero muy difíciles. José, en el libro de Génesis. No voy a detenerme ahí, usted conoce la historia. Sin embargo, cuando estuvo ya en prosperidad, digámoslo así, cuando estuvo ya en el lugar en donde Dios lo quería, para el que Dios lo había preparado todo ese tiempo, él supo reconocer que Dios lo había permitido todo lo que él había pasado. Desde que lo vendieron sus hermanos hasta que lo metieron a la cárcel injustamente, todo Dios lo había permitido. En Génesis 45, versículo 8, vemos o leemos a José atribuyéndole propósito a Dios en sus circunstancias difíciles, dolorosas verdaderamente. Génesis 45, 8. Ahí está José delante de sus hermanos, se quita su, digamos que atuendo egipcio, lo reconocen sus hermanos y él les dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. O sea, para que José estuviera ahí siendo el subsecretario, ¿no? O sea, el segundo de Faraón, no fue causa de ellos, sino fue Dios el que le llevó ahí. Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea, aquí José le está atribuyendo todo a Dios, todo se lo atribuye a Dios. Así que saber que la escasez material
que podamos estar pasando es permitida por Dios con un propósito, debe de producir en nosotros gozo. ¿Te fijas? ¿Cómo los cristianos enfrentamos la vida? Así, dándole a Dios el lugar que Él tiene, reconociendo que Él es Dios y que lo que nos ocurre es porque Él tiene un propósito con nosotros. Y ahí viene otro versículo que tú y yo sabemos de memoria y que a veces también se aplica mal, y es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ese versículo no es para el compadre que no es cristiano y que la esposa lo dejó por borracho, pandero, jugador, ¿sí? Y que tú le digas, no se preocupe, compadre, todo ayuda bien a los que aman a Dios. No es para él. ¿Cuál versículo es para él? El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que no cree ya fue condenado. O sea, si estás mal, agárrate porque te va a ir peor si no te arrepientes. O sea, parafraseado, ¿no? Ese versículo es para los que amamos a Dios, para los que amamos a Dios con todo nuestro corazón, para los que reconocemos a Dios en todos nuestros caminos. Así que si estamos pasando por una circunstancia adversa de escasez económica, bueno, debemos de tener una mentalidad cristiana. Dios lo está permitiendo con un propósito y eso produce en nosotros gozo y contentamiento. Por eso podemos decir, si tengo a Dios, lo tengo todo, aunque esté pasando por escasez. Es cierto, ahora tengo necesidad de cosas materiales, pero tengo a Dios y si lo tengo a Él, nada me faltará. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué significa contentamiento? Contentamiento dijimos que es esta palabra autarqués, que es ser suficiente en uno mismo. Nos habla de algo que está completo, de algo a lo que no le falta nada. Hay que reconocer que solo Dios puede afirmar que no necesita nada. Solo Dios puede afirmar que está completo, así, en toda la extensión de la palabra. Pero si Dios está en nosotros, ¿qué crees? Tú y yo estamos completos. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros quienes, los colosenses, pero también tú y yo que hemos creído en Cristo, dice la palabra que estamos completos en Él. Estamos en Cristo, Cristo está en nosotros y por lo tanto estamos completos. Los hijos de Dios podemos estar seguros de que por encima de las circunstancias externas, Dios va a ser fiel a sus promesas. Por encima de las circunstancias. Segunda los Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí? El Señor va a ser fiel a sus promesas. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Si Dios está en ti, si Dios está en mí, podemos saber que a pesar de las circunstancias, Él va a ser fiel a sus promesas. ¿A cuáles? Por lo menos estas que te acabo de decir. Salmos 37:25. Ahí te va otra promesa, ahorita aplaudes. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahora sí, dale un aplauso al Señor. Esas son sus promesas. Y Él es fiel a sus promesas. Así que a nosotros no debería de preocuparnos, por ejemplo, la crisis. O sea, a nosotros no nos debería de preocupar. ¿Lo has pensado? O sea, mira, volviendo con el ejemplo de José. El pueblo de Dios estaba pasándola difícil y venía una crisis. ¿Cómo les iba a ir al pueblo de Dios? Pues estaba la derrota garantizada. Sin embargo, eran el pueblo de Dios y siguen siendo el pueblo de Dios. Y Dios tuvo cuidado de ellos y va a seguir teniendo cuidado de ellos. Hablo del pueblo de Israel, ¿sí? Y Él prometió eso que le dijo a Josué, que leímos ahorita. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así esta promesa es para el pueblo de Dios. Por eso Dios permitió que un José fuera vendido, ¿sí? Para que a través de ese José, que era pues el hijo consentido de un padre que era medio irresponsable en ese sentido, ¿no? Para que ese José pudiera ser usado por Dios para que en el momento de la crisis pudiera él ser un canal a través del cual Dios iba a alimentar a su pueblo. Espero estarme dando a entender.
Por esto el pueblo de Dios puede estar seguro. Por eso tú y yo podemos estar seguros. Porque si el Señor promete que no nos va a desamparar y viene una crisis, pues Dios va a sacarme adelante. Iba a decir es problema de Dios, pero pues para Dios no hay ningún problema, ¿no? Él nos va a sacar adelante. Por eso el cristiano, cuando está viendo Univisión y Telemundo, que por cierto no se lo recomiendo mucho, porque nada más están ahí duro y dale que esto y que aquello. Cuando un cristiano ve eso, dice, bueno, Dios va a tener cuidado de mí. Viene una crisis, pero Dios no me va a dejar, Dios no me va a desamparar. Que la pandemia, que se viene otra pandemia, ya sabes, empiezan las fake news y las noticias amarillistas, ya viene una pandemia más fuerte que la que golpeó y la crisis. Bueno, el cristiano dice, así como Dios no me dejó ni me abandonó durante la otra pandemia, así Dios no me va a dejar y no me va a abandonar. Al cristiano no le preocupa, mira, ni la migra, nada. O sea, ¿por qué? Porque ahí está Univisión duro y dale, cuando debería de estar informando y dándole herramientas a la comunidad latina, a él les está metiendo que ahí viene la migra, que ahí viene la migra, que ahí viene la migra. Y todos ahí vienen de Florida para todos lados y huyendo, todos aterrorizados. ¿Sabes qué? Nosotros no tenemos nuestra confianza en este país, ni en una green card, nuestra confianza está en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sustentador, no alguna otra circunstancia ajena o externa. Tener esa convicción no es algo que surge de forma natural, ¿te fijas? O sea, ahorita yo he tenido que estar citando la palabra, que quede claro, es la palabra la que nos trae ese ánimo y esa certeza de que realmente Dios está conmigo. Yo sé a qué congregación le hablo, o sea, yo sé a qué comunidad le estoy hablando y quiénes están frente a mí, yo los conozco la problemática, y esa enseñanza, que quede claro, no es porque les estoy pidiendo absolutamente nada. Estamos leyendo Filipenses, estamos leyendo la palabra, y hoy nos corresponde la parte cuando Pablo agradece porque le están dando una ofrenda en su necesidad. Así que esta y la otra enseñanza tienen que ver con eso, pero en ninguna manera yo estoy pidiendo nada para mí. Gracias a Dios, yo estoy dentro del otro lado, eso que vamos a leer a continuación. Pero decía que esto es algo que no surge de forma natural, es algo que se aprende. Por eso dice Pablo, he aprendido a contentarme. No sabía, lo he aprendido. ¿Por qué? Porque Dios le ha enseñado y Él se ha dejado enseñar. Así que asimismo nosotros es necesario que aprendamos a contentarnos en cualquier situación que estemos pasando. Número uno, resumiendo lo que va hasta ahora de la enseñanza, número uno, porque Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Formar el carácter de su Hijo en nosotros. Número dos, porque Dios tiene el poder para sacarnos de esa circunstancia en cualquier momento y usando lo que menos nos imaginamos. Allí cuando la esperanza se perdió, ahí el Señor puede usar cualquier cosa. Filipenses capítulo 4 versículo 12. Ya casi llegamos al todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero estamos viendo el contexto, ¿no? Dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La primera palabra que aparece en el versículo 12 es sé, diga sé. 2 letritas para esa palabra, pero implica mucho. Esto nos habla de tener el entendimiento. De hecho, es una expresión en el original que usaban los que habían sido iniciados en una nueva religión. Ellos decían, he aprendido el secreto. O sea, eso es lo que significa esa palabra sé. Nos comunica la idea de aprender un secreto, algo que estaba secreto. Pablo había aprendido el secreto para vivir humildemente. Qué paradoja, ¿no? Mientras que hoy nos tratan de vender el secreto para hacernos millonarios, ¿sí? Compra estas moneditas y que invierte en quién sabe qué y te tratan de vender el secreto para hacerte millonario. Pablo nos enseña en la palabra de Dios el secreto para vivir humildemente. Y esto tiene sentido. O sea, si para Pablo vivir es Cristo, que es el título de la serie, si para él vivir es Cristo y Cristo se humilló tomando forma de siervo, entonces los creyentes que tenemos a Cristo morando en nosotros podemos también vivir humildemente, solo con lo necesario, con poco o con casi nada.
Eso es el poder que tenemos los cristianos. Pablo no estaba hablando desde un lenguaje figurado, o sea, no estaba hablando de algo que pudiera suceder en algún futuro muy lejano, pero que seguramente no va a suceder. O sea, así no estaba hablando Pablo. Recordemos que estaba en una circunstancia difícil, pero esto no era algo nuevo para Pablo. El estar en escasez no era algo nuevo para Pablo. Vamos a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 4, para que veamos cómo era la vida de Pablo la mayor parte del tiempo. O sea, ¿cómo es que él aprendió el secreto para vivir humildemente? Pues pasando por la escasez. Ahí es cuando aprendemos a vivir como pobres, cuando somos pobres, ¿verdad? Ahí es como cuando aprendemos. Yo sé que la mayoría de nosotros sabemos de cómo se vive en esas circunstancias. Pero Pablo lo vivía no reclamando, no lamentándose, no quejándose, sino haciendo lo que le tocaba hacer. 2 Corintios 6, versículo 4. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, fíjate cómo, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Le seguimos? En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Qué te parece? O sea, ayunos es pasar hambres. O sea, no ayunar de que voy a ayunar para humillar mi carne y para buscar más de Dios. No. Era un ayuno forzado. ¿Y qué hay para comer? Nada. Pues Señor, gloria a Dios, tú me vas a dar la fuerza. La fuerza va a venir de ti y no de la comida. 2 Corintios 11 ahora. Misma epístola, pero unas cuantas páginas adelante, en el capítulo 11. Así es como Pablo describía su servicio a Dios. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea, ni con qué vestirte. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? O sea, también se enfermaba. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, pone un ejemplo ahí, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para atraparme, para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahí está, el vuelo en primera clase del apóstol Pablo, ¿no? En una canacita, como era chaparrito, y lo metieron y ahora le vas, lo bajaron. Y llegó ahí el gobernador y Pablo, no, aquí no está, ¿no? Ya no está. Pero no solo habían sido tiempos de escasez, como esos que acabamos de ver para Pablo, tiempos de desnudez, tiempos de todo eso que leímos, ¿no? También hubieron tiempos de abundancia. Y Pablo aprendió también el secreto para tener abundancia, el secreto para vivir en abundancia. Usa la misma palabra en el texto. Y sé tener abundancia, o sea, he aprendido el secreto para vivir en abundancia. En el original, la palabra abundancia nos comunica la idea de tener de sobra, algo que está sobreabundando, que se desborda, ¿sí? Eso es lo que había aprendido Pablo. Él conocía lo que era tener en abundancia. Se cree que Pablo provenía de una familia pudiente. ¿Por qué? Porque dice que él era de familia de fariseos. O sea, era fariseo de fariseos. Y los fariseos eran conocidos por tener muchos recursos. Además, se nos da otro detalle, de que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Es decir, solo algunos, muy privilegiados económicamente, podían tener los recursos para que se le pagase la educación con un rabino de tal magnitud como Gamaliel. Era de los más grandes. Así que Pablo se puede intuir que sabía y se había criado en la abundancia con su familia. Además, hay otro dato. Recuerda, estamos epístola a los Filipenses. Remontémonos a cómo inició esta iglesia. Pablo llega a Filipos, una ciudad muy grande donde se esperaba que hubiera una sinagoga para que él pudiera predicar el evangelio, pero no había sinagoga, porque no habían por lo menos 10 hombres piadosos en aquella ciudad que desearan buscar a Dios para que se pudiera establecer una sinagoga. Así que, ¿qué hace Pablo? En vez de decir, bueno, pues vámonos a la otra, aquí no se pudo, no, se van al río y allí en el río encuentran a unas mujeres que estaban alabando a Dios, que oraban, que buscaban de Dios. Pablo
les predica junto con sus colaboradores, les predica el evangelio, se convierten un grupo de mujeres, pero una en particular destaca de esas mujeres, y una mujer llamada Lidia, negociante, vendedora de púrpura. Esta mujer Lidia, que se convirtió, casi obligó a Pablo y a su equipo de misioneros para que se quedaran a vivir con ella. Y allí estaban Pablo y los misioneros, después de pasar hambres, desnudez, no tener ni para comer y estar en ayunos, muchos ayunos, ahora en la casa de una mujer de mucho dinero. ¿Te imaginas? El contraste. Bueno, ahí también vemos un momento en el cual hubo abundancia para Pablo. Ya me imagino a Pablo, ¿no? Sirviéndose un poquito. No, échele, apóstol, échele todo. Ah, sí, ¿no? Y comiendo, dándose unos atracones, ¿no? Y durmiendo por fin en una camita bien, teniendo descanso. Pues allí también es necesario que aprendamos el secreto para vivir en abundancia. No el secreto para tener abundancia, sino el secreto para tenerla, para vivir en ella. ¿Por qué? Porque hay varios riesgos. Cuando se tiene abundancia, se corre el riesgo, o el peligro, diría yo, de enorgullecerse y menospreciar a otros. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Esta que tengo yo es la palabra de Dios para todos, esta versión. 1 Timoteo 6, versículo 17. Fíjate lo que le manda Pablo a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. ¿Por qué da esta orden? Porque ocurre, y ocurre muy frecuentemente, que el que se hace rico, o sea, que el que antes no tenía y ahora tiene en abundancia, menosprecia a los demás. Y no solo se la pasa publicando en redes sociales la ropa de marca que se compró, ¿sí? En dónde anda, en dónde viaja, y todo lo publica para apantallar a los de su rancho, ¿no? Para que vean que en el norte sí hay, ¿sí? Y no solo eso, sino que menosprecia a los demás. Y o sea, te das cuenta a veces, y gente hispana que es racista con los hispanos, nada más porque les va bien en el trabajo. Dices tú, o sea, no te estás viendo el nopal en la cara, brother, o sea, y estás menospreciando a los que son de tu misma raza. O sea, eso está terrible, ¿no? Personas así. Bueno, dice: manda a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero. Por eso, ese es el secreto. Poner la esperanza en Dios y no en el dinero. Porque el dinero no es seguro. Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. Ese es un peligro, el enorgullecerse y menospreciar a otros. El otro peligro, cuando se tiene abundancia, es despilfarrar, desperdiciar. Muchas personas han tenido abundancia y se lo quemaron todo en poquito tiempo. El otro día vi un documental hace tiempo de personas que se han ganado la lotería, y cómo esas personas que tuvieron millones de dólares en sus manos se lo quemaron todo y ahora están en la miseria después de haber sido millonarios. ¿Por qué? Porque se lo despilfarraron todo. Se compraron casa aquí y allá, hicieron fiestas todos los días, se quemaron todo el dinero, se quedaron en la miseria por despilfarrar. Cuando José, volviendo con él, interpretó el sueño de Faraón acerca de las vacas gordas y las vacas flacas, le dijo que en los años de abundancia, en los años de vacas gordas, que no despilfarraran. Le dijo: más bien, en esa abundancia, guarden para los tiempos de escasez, los tiempos de vacas flacas. Cuando Jesús, por ejemplo, otro ejemplo, multiplicó los panes y los peces, les dijo a los discípulos que recogieran lo que había sobrado. ¿Para qué? Para que no se desperdiciara nada. Eso está en el Evangelio según San Juan. Y es que hay otro peligro más. Cuando se tiene abundancia, se corre el peligro de no ser generoso. Uno es despilfarrar y el otro es ser mezquino. O sea, una cosa es ser ahorrador y otra cosa es ser mezquino. O sea, son dos cosas diferentes. Hay personas que tienen en abundancia y que cuando ven una necesidad cierran su corazón y dicen: no se me vaya a acabar, no se me vaya a gastar. Yo tengo mucho, pero no se me vaya a acabar. Y ese, que se las arregle como pueda. Segunda de los Corintios 9:11, dice esta versión, Nueva Traducción Viviente: efectivamente, fíjate bien el lenguaje que está usando Pablo aquí, va a aparecer en la pantalla. Segunda de los Corintios 9, versículo 11. Dice: efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. O
sea, algunos sacan de aquí y se hacen toda una doctrina, pero es una realidad. Pablo les está diciendo a los corintios, ustedes van a ser enriquecidos en todo sentido. ¿Qué significa todo? Pues todo. O sea, en sentido espiritual y en sentido material también. Y no les está dando una palabra profética de prosperidad, simplemente les está diciendo al general, yo pudiera decir esto, hermanos, ustedes van a ser enriquecidos por Dios. En algún momento Dios les va a dar en abundancia. Y la enseñanza es esta, no se enorgullezca, no despilfarre, pero sigo leyendo. ¿Para qué? ¿Para qué somos enriquecidos en todo sentido? Dice, para que siempre puedan ser, ¿qué? Generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. ¿Cuál es el secreto entonces? Porque Pablo ha aprendido el secreto para vivir en escasez, ha aprendido el secreto para vivir en abundancia. Pero ¿cuál es el secreto? No les he dicho, no nos ha dicho. ¿Sabe cuál es el secreto? El secreto es vivir a Cristo. Ese es el secreto. Cristo, Dios, es dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todo. Él dice, mío es el oro, mía es la plata. Yo creé todas las cosas con la palabra de mi poder. Pero Él es generoso con nosotros. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él es generoso para con nosotros al grado máximo de darse a sí mismo por amor a nosotros. El Padre es generoso al dar a su Hijo para morir por nosotros. Versículo 12 de Filipenses 4, la segunda parte. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, aquí ya está, digamos que cerrando la idea. Todo aquel que vive a Cristo, es lo que está diciendo, el que vive a Cristo está capacitado para enfrentar cualquier circunstancia. Es lo que nos ha enseñado a través de toda esta carta. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Esa es la otra opción. Mientras que vivo, enfrento circunstancias, las que todo mundo enfrenta, pero yo que vivo a Cristo estoy preparado, capacitado para enfrentar cualquiera. Puede estar saciado el cristiano como cristiano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el cristiano está saciado como cristiano? Bueno, dando gracias por lo que ha recibido. Señor, gracias. No es esto fue por mi esfuerzo, esto es porque yo soy muy hábil para los negocios. No. Esto es gracias a ti, Señor. Gracias. Hay abundancia gracias a ti. El cristiano puede tener hambre como cristiano. ¿Cómo es tener hambre como cristiano? Bueno, dando gracias a Dios. Porque Él, detrás de esta escasez, de esta hambre que tengo, Dios está planeando algo. Dios está preparando algo. Así se tiene hambre como cristiano. El cristiano puede tener abundancia como cristiano. ¿Cómo es eso? Disfrutando. Es lo que dice la palabra. Cuando hay abundancia, dice que Él nos da para que lo disfrutemos. Disfrutando, pero también ahorrando, pero también compartiendo. Eso es tener abundancia como cristiano. Los del mundo, usted ya sabe cómo viven la abundancia. El cristiano puede tener necesidad como cristiano. ¿Cómo es tener necesidad como cristiano? Estando gozoso y confiando en que Dios va a suplir. Eso es el secreto de lo que nos está hablando, que es vivir a Cristo. Ahora sí leemos el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sí ya lo podemos interpretar correctamente. Todo lo puedo, ¿a qué se refiere? Se refiere a enfrentar cualquier circunstancia material, sea escasez o sea abundancia. Échamela. Viene la abundancia, gloria a Dios. Viene la escasez, gloria a Dios también. La puedo enfrentar. Ahora, esa capacidad para enfrentar estas circunstancias, abundancia o escasez, no provienen de nosotros mismos, porque cuando las sacamos de nosotros mismos es un desastre. Ya mencioné algunos casos, ¿no? ¿Provienen de dónde entonces? Provienen de la realidad de estar en Cristo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo. Eso hace toda la diferencia. Estar en Cristo es haber sido trasladado del reino de las tinieblas, estando muertos en nuestros delitos y pecados, a el reino del amado Hijo Jesucristo. Ahora estamos en Él.
Así que estamos en Él, no es autosuficiencia, sino Cristosuficiencia, si podemos decir una palabra. Cristo es quien nos fortalece. Cuando parece que ya no podemos más, ¿has estado en esa circunstancia? Parece que ya no puedo más. El Señor nos fortalece otra vez. ¿Por qué? Porque de Él proviene la fuerza. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, dice el Salmo. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, para que vayamos acercándonos a la conclusión. Aquí está el rey David delante de todo el pueblo, alabando a Dios porque el templo se había terminado, está en lo que se conoce como la dedicación del templo. Y allí en Primera de Crónicas 29, 12, David el rey reconoce algo. Dice, las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? De Dios, proceden de ti. Dice, y tú dominas sobre todo, en tu mano está ¿qué? La fuerza y el poder. ¿Eres fuerte ahora, hermano, hermana? Puedes trabajar cargando ladrillos, sacos de cemento o poniendo piso, lo que sea lo que te dediques. Hermana, tienes la fuerza ahora para limpiar casas, para hacer un montón de cosas. Reconozcamos que todo eso proviene de Él. Dice, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo proviene de Él. El cristiano reconoce eso, que todo proviene de Él. Para ir concluyendo, todos los recursos para vivir la vida cristiana proceden de Cristo. Todos los recursos. Tú y yo necesitamos recursos para enfrentar las circunstancias de la vida. Abundancia, escasez, enfermedad, salud, persecución, todo esto que se nos presenta en nuestro día a día como hombres, como seres humanos y como cristianos, porque hemos de distinguir eso, ¿no? O sea, hay padecimientos como humanos que son que enfermarnos, no sé, el clima nos afecta y viene un huracán y a todos nos afecta, creas en Dios o no creas en Dios, pero también hay otras circunstancias adversas como cristianos. El cristiano padece como cristiano ciertas cosas, rechazo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos de reconocer que todos los recursos que nosotros necesitamos para enfrentar esas circunstancias proceden de Dios, proceden del Señor. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes deben de permanecer en mí, como el pámpano permanece en la vid, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ahí está algo bien profundo, mis hermanos. ¿Por qué estoy a punto de tirar la toalla? Puede ser que alguien esté a punto de tirar la toalla. ¿A qué me refiero? O sea, cuando el boxeador ya tira la toalla es porque ya se derrota, dice ya me doy, ¿no? Que gane el otro, ya no puedo más. Algunos están a punto de tirar la toalla en su matrimonio, peor aún en su vida cristiana, decir, ¿sabes qué? Yo, ahí muere, mejor. Tiro la toalla, renuncio, abandono la fe. Algunos están ahí. Bueno, estás allí porque te has separado de Cristo, porque has hecho todo en tus fuerzas. Y Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Esta circunstancia que estoy viviendo, hice a Dios fuera, lo hice a un lado de la ecuación y yo me las arreglo. Bueno, ahí you are on your own. Vas a tu suerte, bajo tu propio riesgo. Pero nosotros los creyentes reconocemos lo que Jesús dijo, que separados de Él nada podemos hacer y nada queremos hacer. Esa debe de ser nuestra oración. Señor, no quiero hacer nada separado de ti. No quiero tomar ninguna decisión aparte de tu palabra, de lo que tú me digas en tu palabra. Aunque parezca difícil, aunque cueste, aunque traiga a mi vida incomodidad, porque eso es la verdad. La mayoría del tiempo obedecer la palabra de Dios trae incomodidad. La mayoría del tiempo meternos al plan de Dios nos trae incomodidad. Pregúntale a José. ¿Sí? Pero a pesar de eso, digo, Señor, aunque me duela, le voy a entrar. Y sé que tú me vas a fortalecer. Así que si estás atravesando por una situación de escasez, toma la fuerza de Cristo para enfrentarla. Ahí sí puedes decir, todo lo puedo en Cristo. Ten contentamiento. Recuerda que eres ciudadano de los cielos, de los que no ven las cosas únicamente desde la perspectiva terrenal. Los ciudadanos de los cielos vemos las cosas desde una perspectiva eterna. Ten la convicción de que Él puede sacarte
de esa escasez. O sea, no te estoy llevando a que digas, no, pues ya voy a vivir en escasez toda la vida. No. Vive con la convicción de que el Señor puede sacarte de la escasez. La pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho todavía? Y ahí podemos desarrollar más. ¿Por qué todavía Dios no me ha sacado de esta escasez? Y en algunos casos es porque si Dios te saca de la escasez, sabe que vas a dejar de buscarle. Y pudiera contar historias. Aquí a Martita una vez se encontró a alguien que tiene mucho que no viene. Y le dice, oye, ¿por qué ya no has ido a la iglesia? No, ahorita tengo mucho trabajo. Ahorita no necesito, no ocupo, gracias. Así de plano. Bueno, podemos ver, mis hermanos, cómo a veces Dios nos da lo que hemos estado, insiste, pero ese darnos lo que queremos es una manera de juicio para algunos. Pero dale gracias a Dios entonces, porque el Señor todavía no te ha sacado de la escasez, porque si nos saca de la escasez nos olvidamos de Él, en algunas circunstancias, en algunos casos, ¿no? Por otro lado, si estás en abundancia, toma la fuerza de Cristo para enfrentar la abundancia, para vivir en abundancia. No te dejes engañar pensando que no necesitas nada de Dios, como este ejemplo que puse ahorita, ¿no? No, ahorita no necesito. ¿Sabes? Hubo una iglesia así, en Apocalipsis, de las 7 iglesias. Una de las iglesias decía, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese era su eslogan, ¿no? Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Atentamente, la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Bueno, hemos de tener contentamiento. Recordemos que somos ciudadanos de los cielos, de los que no ven las cosas desde la perspectiva terrenal. Todo esto aquí se va a quedar. Todo, mi hermano. Si el Señor viene, lo cantamos, ¿no? Que Él volverá, y hace poco tuvimos un énfasis muy fuerte, ¿no? En la venida del Señor, en el Congreso de Jóvenes, y nos quedamos con ella, ¿no? Con esta convicción, con esta realidad. El Señor puede venir, ¿y qué crees? Tu troca aquí se va a quedar. ¿Sí? Tus bolsos de diseñador aquí se van a quedar. Todo aquí se va a quedar. Por eso nosotros no ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales que se van a quedar y se van a quemar, dice el apóstol Pedro, sino en las cosas eternas. Todo lo que hemos recibido es para disfrutarlo, para ahorrar y para compartir con otros. Quedémonos con eso. Yo sé que muchos de aquí están en abundancia. Bueno, recuérdalo, para disfrutarlo, para ahorrar y para compartir. Pero sobre todo, ninguno de nosotros olvidemos que por encima de lo terrenal está lo espiritual. No lo olvidemos. Es decir, la realidad de que nada ni nadie nos separará de su amor. Te invito conmigo a Romanos 8, versículo 35. Vamos a leer este último versículo, estos últimos versículos, para quedarnos con esta verdad en nuestro corazón. Nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta. En una pregunta retórica que lleva implícita la respuesta, y la respuesta es, nada ni nadie me separará del amor de Cristo. Yo puedo por mi necedad separarme, así como Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Pero las circunstancias externas, no. Dice, ¿quién nos separará? Las personas externas no nos separarán del amor de Cristo. Y pregunta, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Como que se le acabaron las posibilidades, ¿no? Y cierra diciendo, ni ninguna otra cosa creada, aunque se vaya a inventar, porque en ese tiempo no se habían inventado muchas cosas. Y aquí en esto, ninguna otra cosa creada, le puedes poner ahí las pandemias, las crisis, la migra, lo que quieras, ¿no? Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Invito a que se ponga de pie, mi hermano, y vamos a finalizar orando, dándole gracias a Dios
por esta promesa de que Él nos fortalece para enfrentar cualquier circunstancia y que nada ni nadie, nos sigue diciendo su palabra, nos va a separar de su amor. Y me gustaría cerrar haciendo un llamado, si es que hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que no está en Cristo, que no está seguro de estar en Cristo. Bueno, el llamado para ti es un llamado que es sencillo, pero que implica toda una vida, todo un cambio. Implicó la vida de Cristo mismo. Y es el llamado a arrepentirte de tus pecados. El llamado a recibirle, dice la palabra, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si vienes a ser hijo de Él, vienes a ser heredero de estas promesas. Y entonces sí podrás decir a los que aman a Dios, porque yo le amo, todas las cosas me ayudan a bien. Te invito a que inclines tu rostro. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que se han dado cita aquí el día de hoy para reconocer que tú eres Dios, para reconocer que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, para reconocer que de ti proviene la fuerza, de ti provienen todos los recursos para enfrentar las circunstancias de la vida, de esta tierra, pero que tienen la seguridad de que nuestra eternidad está asegurada en ti. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que si hay alguien aquí que no te ha recibido, que tu Espíritu Santo traiga convicción a su vida de pecado, de justicia y de juicio, y que hoy pueda reconocer que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre, doblando sus rodillas y confesando con su boca que tú eres el Señor. Pido, Padre, que traigas esa convicción y yo sé y confío en que tú responderás. Responderás conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, pero conforme a tu palabra, porque tú dijiste que no quieres la muerte del impío. Tú dijiste que no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso hoy podemos hacer este llamado a manera de ruego de parte de Dios. Reconcíliate con Dios. Haz las paces con Dios. Él no promete, como hemos visto, resolverte todos tus problemas, pero Él sí promete darte la fuerza para enfrentar cualquier circunstancia. Y hoy tú puedes decidir seguir enfrentando la vida con tus propios recursos. Hoy tú puedes decidir creer en Él para salvación y enfrentar la vida con la fuerza que proviene de Él. Señor, sigue obrando. Y te pido, Señor, que si hay alguien que está todavía dudando, que está todavía pensándolo, que tu espíritu le siga inquietando, que no le dejes dormir hasta que no haya doblado sus rodillas y haya clamado a ti por salvación. Ahora, Señor, te pido también por mis hermanos que están pasando por circunstancias adversas, que esta palabra venga a ser para ellos una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, para poder ir a ti y acudir a ti en tiempos de abundancia o en tiempos de escasez, sabiendo que tú no nos dejas desamparados. Tú dijiste, Señor, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará a sus hijos al Espíritu Santo y todo lo que necesitan? Sabemos, Señor, que eso proviene de ti. Levanta tu voz, mi hermano, habla con Él por un instante. Y me gustaría finalizar haciendo un llamado. Si hay alguien que necesita esa fuerza en este momento, que sus fuerzas se estaban agotando, puedes venir aquí al frente. Queremos hacer una oración por ti y no desaprovechar esta oportunidad para sobrellevar contigo esta carga por la que puedas estar pasando. Si tú crees que necesitas esa fuerza, puedes venir aquí al frente. Queremos orar por ti mientras que adoramos al Señor. Permanece con tus ojos cerrados. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. En ti confiaré, no temeré jamás,
porque tú eres mi Dios, príncipe de paz. En ti confiaré a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. Dile, Señor, en ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. Y confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. En ti confiaré. Sí, Señor. Queremos pedirte también consuelo para la vida de nuestros hermanos, la familia González. Te pido, Padre, que traigas a sus vidas esa fortaleza que proviene de ti para enfrentar esta circunstancia de la muerte de un ser querido. Que traigas en ellos la convicción y les recuerdes esta palabra que escribió Pablo, que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Que ellos puedan, Señor, recordar esto y saber que tú serás el consuelo y el que llene todo. Que tú eres, Señor, quien les hace completos a ellos. De esta misma manera te pido por mis hermanos que recuerden eso, que en ti estamos completos, que en ti estamos seguros, que tú eres realmente nuestro pastor y que nada nos faltará, que tú nos sustentas, que tú nos guardas, que tú nos cuidas. Por eso podemos decir que no temeremos. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré a pesar de mi alrededor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en
ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré. En todo tiempo, Señor, confiaremos en ti, en la abundancia, en la escasez, sabiendo que somos más que vencedores en ti, sabiendo que nada ni nadie nos separará de tu amor. Por eso, Señor, hacemos bien en abrazarnos a ti, aferrarnos a ti, y no te soltaremos bajo ninguna circunstancia. Te pido, Señor, que traiga, Señor, esa respuesta a mis hermanos que están en necesidad, que les ayudes a salir, Padre, de este tiempo difícil, y que mientras tanto les sigas dando la fortaleza para tolerarlo, para soportarlo, sin perder el gozo, y dándote gracias, Señor, poniendo su mirada en las cosas eternas. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te lo agradecemos. Amén. Puedes darle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.